para iniciar más que nada la conversación. Primero, agradecerles porque nos parece, o me parece súper importante este ejercicio de situar, Rubén, empezando por lo último, vos traías ya un montón de ejemplos y de casos concretos que precisamente nos ponen en estos terrenos ambiguos donde no es tan fácil clasificar izquierda, derecha, popular o no popular. O sea, creo que entrando en los casos y situando tal como los tres lo hicieron, históricamente, por un lado, en la presentación que hacía Álvaro de un poco el desarrollo de los estudios sobre cultura popular en diferentes etapas y cómo va cambiando esas maneras de conceptualizar y pensar, pero también cómo va cambiando la propia cultura popular. También en lo que proponía Nacho, de situar geopolíticamente, o sea, cultura popular en América Latina, y pensando ahora situadas en el fin de la era progresista, no es lo mismo que pensar la cultura popular a mediados del siglo XX, entonces también cómo nos da otro mapa para pensar. Y Rubén, un poco planteando este problema del etnocentrismo, pero también yendo a ejemplos y a casos concretos para ver la complejidad que emerge ahí. Algunas cosas que a mí me dejaron en problemas, que era, retomando un poco desde el título del coloquio, para pensar esta relación entre ideología, poder y cultura popular. Por un lado, esta pregunta de qué quiere el pueblo, y creo que así como Nacho decía, el pueblo es la gran palabra que está acá subyacente. Yo creo que también todo el tiempo estamos las preguntas tienen que ver con deseos, con formas de goce, y con formas de vida, que cuando hablamos de cultura popular creo que no es más que eso, y entonces también hay una dimensión muy material y muy corporal que me parece que también es muy parte de los problemas que trae esta tríada y que ya parecían cosas que los tres trajeron. También este ejercicio de, insisto mucho en los casos, porque cuando desuniversalizamos también vemos que atrás de la universalización de la cultura popular hay una lógica primero muy masculina, y creo que también esa tensión en cuán masculino es el cuerpo de la cultura popular en el imaginario popular, y cómo también ese imaginario muchas veces no es tan irreal, tiene atrás realidades muy concretas, y entonces en esta mesa donde hay 3 invitados y donde también creo que desarmar un poco esa relación que tiene todo que ver con cultura popular y poder, y cómo aparece una lógica muy universal, muy masculina y muy homogénea, como estereotipos de la cultura popular, y cómo también en sus ponencias aparecía ya, aparece este esfuerzo de desarmar esas estructuras de alguna forma. Después solo 2 comentarios más que me parecería interesante retomar en la conversa. Por un lado, este pensamiento que también apareció de que el poder no solamente está en el Estado y el mercado, que claramente cuando hablamos de lo popular hay un poder ahí que sea cuando es cooptado, cuando es usado para su propio beneficio, o un poco el problema de dónde está y quién usa y a quién sirve el poder popular, y cómo la izquierda y la derecha de alguna forma se disputan en realidad la vampirización exitosa de ese poder para manipular o gobernar o lo que sea, pero entonces en qué espacios, y espacios materiales, en qué formas de vida, en qué expresiones vemos el poder del pueblo mismo, y cómo podría ser, pensando en esto que propone Nacho, en donde vemos dominación o cooptación, cómo podríamos revertir, identificar esas potencialidades para que trabajen en realidad en dirección a los intereses del pueblo, que también traía Rubén. Bueno, nada, muchas preguntas, pero quería solo par de cuestiones que me parece que se desprenden de las presentaciones para iniciar la conversación, también abrir la participación a quienes quieran comentar o preguntar o discutir, y la invitación a que, nada, conversemos a partir de ahora. Pueden ir nomás, quien quiera se anima. Gustavo.
Para romper el hielo y aprovechar el poco tiempo que queda. Para Nacho, que mencionaba un poco a la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Y sus nociones acerca de la industria cultural, la cultura de masas, que sobrevuela y nos acompaña todavía para pensar muchas de estas cuestiones. Mi pregunta sería, contra ciertos presupuestos iniciales de la escuela de Frankfurt, sobre todo de Adorno, yo sé que vos te inclinaste, y yo también tiendo a inclinarme más hacia el lado de Benjamin, ¿no? Y esas potencias plebeyas, ¿no? ¿Cómo juega el tema de la recepción y la batalla por los marcos interpretativos en la ecuación cultura de masas, poder, ideología? ¿No? Eso sería un planteo. Y para Rubén, que digo también del que he aprendido y he leído y recuerdo muchas cosas, mucho de tu presentación de hoy, en la que me he apoyado, tendemos, y vos ya te corriste de ese lugar, pero tendemos a estabilizar ciertas identidades y asociaciones, ¿no? Entre, por ejemplo, música culta, ciertas músicas, por ejemplo, Mozart, grupos de élite, ¿verdad? Y música folclórica, sectores populares, ¿no? Y tú un poco desafiaste, ¿no? Desestabilizaste esa ecuación tan mecánica, ¿no? Pero hasta qué punto también no caemos, no digo que tú, pero digo como colectivo que está pensando esta cuestión, ¿verdad? Hasta qué punto también no caemos en ciertas asociaciones como grupos dominantes, cultura de élite, igual espíritu, racionalidad, y sectores populares, cuerpo, materialidad, ¿no? Hasta dónde no regalamos, ¿no? Ciertos conceptos como la racionalidad o la espiritualidad a las clases dominantes y entrampamos, ¿verdad? Atrapamos a los sectores populares, ¿no? En lo corporal, lo afectivo, lo sentimental, lo material. Para romper el hielo, decía. Con Álvaro hablamos todos los jueves. Si quieren Pues yo no podemos sé por escuchar. Perdón, no. Por eso eran, no, pero creo que primero se habló de algo de Ignacio. Ignacio, ¿tú querés? Dale, respondo cortito y seguimos, ¿le parece, Lu? Bien, sobre lo que preguntaba Gustavo, sí, entiendo lo que decís y estoy de acuerdo. Si entendí bien la pregunta, creo que estoy de acuerdo con lo que subyace a ella, porque sí, yo cuando uno piensa, ¿no? Ahí va, en las técnicas de dominación de las clases dominantes sobre el pueblo, ¿no? Con esta visión un poco así casi que vectorial, ¿no? Donde desde arriba se instauran ciertas ideas y ciertas formas de ver el mundo para conformar, generar un régimen de deseos, de aspiraciones que justamente aspiren a aplacar los ánimos revolucionarios, que es lo que dice Adorno, por ejemplo, en la industria cultural. Yo entré por ahí al tema de la escuela de Frankfurt. Me acuerdo que me cautivó mucho esa manera de verlo, me pareció muy dura, pero al mismo tiempo bastante realista. Después lo fui relativizando mucho, de la mano, por ejemplo, de Benjamin, porque aparte creo que es un espíritu un poco bastante más complejo de cómo entender esta relación casi que vectorial y de dominación absoluta. Yo no dejo de renunciar a esta idea de que más allá de los marcos interpretativos y de las mediaciones que haya en la propia recepción del pueblo que somos y que también vemos los informativos y que accedemos a las redes sociales y que vemos la cantidad de productos culturales que hay allí, no dejo de pensar de que, porque a veces siento que las cosas cuando se vuelven un cliché, parece que pierden su peso de verdad. Es decir, ahora se ha vuelto un cliché decir que los medios influyen en la gente, como que se ha dicho tanto que parece que ya decirlo es como que ya es un facilismo que no es cierto. Y que bueno, es parte de un dogmatismo que viene de los 60, de la escuela de Frankfurt, que dice que los medios influían en la gente, pero en realidad la gente no se traga todo lo que pasa en los medios. Es verdad, yo comparto eso, pero siempre pienso, bueno, si los medios o los canales de comunicación no influyen en las personas, o casualidad,
que las clases dominantes invierten tanto dinero en tener medios de comunicación, en manejar las redes sociales, como alguna influencia debe haber para que estén tan preocupadas y tan pendientes de cómo controlar conductas desde ahí. Pero de todas maneras, nada, me parece que, como decía, es necesario, y Adorno incluso lo hizo también, hay unos textitos ahí donde él explica cómo las personas, cómo hay un margen de autonomía muy superior a la idea que a veces tenemos de cómo estamos completamente influidos y manipulados por los medios de comunicación. Y ya para terminar, a mí ya hablando de esta relación entre medios de comunicación y cultura popular, una cosa, por ejemplo, Maradona, hay un esfuerzo de parte de, ya que hablamos, uno de los elementos de la tríada del poder, de representar a las clases populares a través de la cultura de masas como terrajas. O sea, Maradona, no es mi intención defender particularmente a Maradona, pero el punto, o sea, el hecho de que Maradona haya sido puesto durante años como un drogadicto que tenía que ir a pedir perdón a los canales de comunicación por haber pecado y por un ser desagradable, terraja, esto es lo que le pasa a los pobres que no tienen nada en la cabeza cuando hacen mucha plata. Toda esa especie de pedagogía cruel de cómo se representa, en este caso, lo popular, si uno entiende a Maradona como ese mito popular, en los medios de comunicación y en la cultura oficial, me parece una operación bien perniciosa y que hay que poder identificar también. A mí me interesa mucho entender cómo vemos cómo las élites representan la cultura popular a través de la cultura de masas en los medios de comunicación y cómo nosotros a veces consumimos acríticamente eso. Bueno, capaz que por ese lado, ¿no? Cuando uno fantasea, supongo, con una sociedad distinta, cómo se la imagina, a veces pienso con una sala, cuando miramos en torno a ver con qué elementos contamos, me imagino como una sala de espejos de parque de diversiones, pero la sala de espejos de parque de diversiones nos muestra el cuerpo deformado, ¿no? Gordos, bajos, todos chicos, todos, ¿no? Y uno por lo general quiere juntar esas partes que están deformadas por el capitalismo. Es muy difícil imaginarse, ¿no?, una sociedad a partir de contenidos distintos que no sean los que el capitalismo te da. Esos son los que usa, por ejemplo, Leo Maslía cuando hace una canción que se llama El Concierto, en donde termina diciendo que los espectadores, por ese espíritu elevado, se revientan la cabeza contra el techo, pero después hace una que se llama El Recital, en donde ese público enfervorizado escuchando música popular vienen raíces que se los chupan y se los tragan, ¿no? Un juego dialéctico de dos canciones, ya que la cultura de masas también nos da una visión romántica de lo que fue esa música culta o académica, no erudita, del pasado europeo. O sea, la cultura de masas también dice, escuchemos, había la vez pasado hace unos años que me llamó la atención, decía, Bach desde las ruinas de Grecia. Entonces eran todos un montón de cosas, entonces se tocaba Bach con vibrato lírico del romanticismo, ¿no? O sea, generalmente uno no escucha las épocas, ¿no?, sino que a través del uso burgués de la maravilla que fueron Bach, Mozart, etcétera, ¿no?, de los cuales hay que rescatarlos, a esos grandes creadores, ¿no? Y es muy difícil, de ahí que sí se piensa en esa imagen de barbero, que capaz que por ese lado venías vos, ¿no?, de la cultura de cadera para abajo y cultura de cadera para arriba, ¿no?, que el ser humano, decía, en realidad es las dos cosas, está formado por las dos cosas. Pero cómo nos destrabamos de la imagen del capitalismo, de la espiritualidad, solamente en esas artes, de las bellas artes, ¿no? Una vez vino un alumno, me acuerdo, y me decía, enseñame técnica de Abel Carlevaro en la guitarra, porque quiero tocar la milonga del payador con todos los dedos para refinarla. Yo le decía, pará, si tocas la milonga del payador, que se toca con el dedo pulgar, llegando a cuerdas débiles, a las primeras, chasquea, etcétera, no la refinás, la embruteces. Por el concepto de refinamiento está de acuerdo al área en que te estás manejando. Si cantás una ópera con emisión de murga, la estás embruteciendo, y viceversa.
O sea, el refinamiento no es agarrar música indígena, que el indígena era una de las cosas que yo tenía como ejemplo, ¿no? O música popular, o el grupo vocal, que para refinarla con un concepto de nuevo de modelos fijos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver como, digamos, de decir que es un problema, ¿no? Que no hay refinamiento y espiritualidad y belleza, digamos, de cualquier tipo en la emisión de voz del Canario Luna, por ejemplo, ¿no? O que, digamos, decir que no hay belleza en los movimientos del cuerpo, o no hay espiritualidad en el candombe, ¿no? ¿no? Claro, que secuestren y que uno no la vea, ¿no? Es otra cosa. No sé si vas por ahí, digamos, lo que tú decías, ¿no? De que, ¿no? Pero los riesgos, como decíamos, de la palabra, es claro, ¿no? Es que, ¿no? Son tremendos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir preguntas, comentarios? Gracias, Rubén. Y Álvaro está pidiendo la palabra, así que... ¿Sí? ¿Hablo ahora? Bueno, quería dialogar un poco con Ignacio, que me pareció bien interesante también lo de Rubén, pero no da para todo. Quería complejizar un poco más su propuesta de que la derecha mantiene el orden, las jerarquías, la izquierda organiza la revuelta, y cómo ve al pueblo en tanto ignorante o indisciplinado, ¿no? También aquí lleva a esa referencia que hice a, bueno, cómo categorizamos, en este caso, la izquierda, en sus distintos desgloses, ¿ah? Una cosa es la izquierda política, otra la izquierda social, pero pensando un poco en la historia reciente de la izquierda política que llega al gobierno y asume otro rol, que no es el de organizar la revuelta y la emancipación, deja de ver al pueblo o a los sectores populares y los pone en otra categoría, como puede ser la del desvalido, la de las poblaciones vulnerables, ¿no? Es otro término que aparece ahí y que es parte de la acción de la izquierda, y que define una política cultural hacia sectores culturales en donde las culturas populares son centrales, ¿ah? Aparte de las políticas sociales, hay una apuesta a rescatar esa cultura popular que de algún modo se ha mantenido latente, como pueden ser los puntos de cultura en Brasil, ¿ah? Auténtica, incontaminada, del orden hegemónico, y alcanza con darle cierto marco para que se restablezca, ¿no? Entonces, eso de algún modo es contribuir a un orden social, porque es a través de la cultura popular, es la reintegración en un sistema que los ha dejado al margen, ¿no? Pero no deja de estar trabajando para un orden social, ¿no? Y en el otro aspecto, la derecha no solo mantiene siempre el orden, sino que también acude al pueblo, llamémosle como le llamamos, para organizar la revuelta, ¿ah? El caso Bolsonaro es típico, o sea, no es algo que solamente salga del Estado o de un partido político que en Brasil ni siquiera existe, sino que todo el proceso de destitución de Dilma Rousseff, etcétera, o algo parecido en Bolivia, es llamar a ciertos sectores que son parte de lo que podemos llamar el pueblo, ¿no? Son sectores activos que se movilizan, ¿ah? O los grupos antigénero, bueno, son sectores populares también, no es solamente una élite, ¿no? Que organiza una revuelta que no es la que la izquierda quisiera, ¿ah? Es otra contrahegemonía, ¿ah? Pero que también apela a valores culturales, a la cultura como estilo de vida. En ese sentido, quería complejizar un poco esa propuesta dicotómica que me pareció un poco rígida.
Bueno, en realidad creo que podemos tomar unos 5 o 10 minutos más por si alguien quiere. Hemos escuchado mucha cosa, muchos abordajes, preguntas, y quizá alguien más quiere compartir como para tener un poquito más de conversa. Oso. ¿Puedo, señora? ¿Cómo no, Mario Handler? Adelante. No, habrán visto que en el chateo agregué una pequeña cosita. Me gustó mucho, obviamente, lo que dijo Rubén Olivera, pero cuando se habla de Sarmiento, todos se olvidan de las frases de José Pedro Varela, que eran tan reaccionarias como las de Sarmiento. No sé si están de acuerdo, yo lo leí, pero dijo cosas terribles. Sí, en este momento lo busqué a toda velocidad, pero no apareció lo que a mí me gustaba cuando él decía que había que destruirlos, como Sarmiento, más o menos. Pero sin embargo, cada hombre es de su época, y Sarmiento tenía muchas virtudes, nadie puede negarlo, y J.P. Varela también. Eso es muy simple de entender, ¿o no? Ahora, respecto a lo popular, yo creo, ayer, por ejemplo, ocurrió una pequeña cosa que no me acuerdo quién lo dijo, alguien que la gente de los asentamientos o los marginales no tenían tiempo libre. Me quedé pensando en eso porque yo filmé, yo estuve muchos meses, casi años, visitando asentamientos y desde muy joven, mucho antes de filmar. Y si hay algo que existe es el tiempo libre, simplemente porque hay ociosidad obligada. Por ejemplo, yo no sé si han visto mis películas. Si no han visto mis películas es inútil que lo diga, ¿no? Si no han visto, no hablo más. Porque, por ejemplo, al fondo yo puse una foto de mi última película, Columnas Quebradas, donde está el proletario humilde, que además es homosexual y se casa. Cosa que ha causado escándalo entre proletarios. Se casa y está la señora de barrio que le recrimina su actuación, le pide más con respecto al agua corriente, como si este hombre, el pobre proletario, fuera maravilloso, ¿no? Y pudiera resolver todo. Entonces las cosas no son tan simples. Ya he olvidado un poco lo que es pueblo, aunque estuve desde chico, es decir, incluso en lo que llamaban los pedagógicos, es decir, las misiones sociopedagógicas que inventó Julio Castro. Cuando salíamos al campo, gritaban los gauchos, ahí vienen los pedagógicos. Eso era... Yo iba por divertirme, lo confieso, ¿no? No era ni un sociólogo ni un trabajador social, pero este es un tema que no va a terminar nunca. No va a terminar nunca simplemente porque no se sabe lo que es, porque al final la palabra pueblo, ¿se acuerdan los romanos? ¿No? Las 4 letras. Populus, que romanum, etc. Ya me olvidé del todo. Es decir, todos hablamos en nombre del pueblo, pero resulta que cuando investigamos los revolucionarios, terminamos en que casi todos fueron de clases más elevadas. Por ejemplo, Lutero. Lutero fue un revolucionario. Ahora lean ustedes las charlas de sobremesa de Lutero, que son bastante sabrosas, y él habla todo el tiempo de la Obrigkeit. La Obrigkeit quiere decir la superioridad, la autoridad. Y él no aprobó los alzamientos de los campesinos. Estuvo totalmente en contra, a pesar de haber sido muy valiente y de haberse enfrentado al enorme poder imperial. Entonces, no sé si lo que digo es demasiado extraño, pero en definitiva eso es. Lo mismo que el fascismo surgió a través de los fasci di combattimento, ¿no? Entonces, eso, fasci di combattimento, casi nada, esa palabra es increíble. Y
recordemos que el propio Mussolini, y quedó, los que fueron a Roma habrán visto en el EUR, la famosa frase que se puede encontrar por ahí, que es siamo un popolo di naviganti, literati, scrittori, no, pensatori, no me recuerdo bien, pero él trabajaba en nombre del pueblo. Creo que hablé demasiado. Gracias. Chao. Muchas gracias, Mario Candler, ya estamos en -20, nada, nos alegra que el tema quede inconcluso porque venimos hace unos 3 años pensando en esto y cada vez aparecen más cosas, así que buenísimo que compartan este abismo con nosotros. Quería solo recordar las próximas actividades, que son hoy a las 19 horas, el panel El Estudio de la Cultura Popular, que lo puse ahí en el chat, y mañana a las 9 de la mañana, taller conversatorio Investigar la Cultura Popular. Y bueno, salvo que alguien así tenga la urgencia de algún comentario más, algún aporte, les invito a que sigamos esta tardecita, nochecita. Agradecerle mucho a Álvaro, a Rubén, a Nacho por esos aportes súper valiosos, buenísimo escuchar. Y nada, ojalá sigamos ahí en diálogo con todo lo que están pensando. Sí, bueno, Gustavo aporta esto, que lo decíamos al inicio de la sesión, que es que mañana por temas de restricciones al acceso a la universidad, pasamos la actividad a Zoom. Así que nuevamente será clavadas en la computadora. Pero bueno, hablando de lo popular, ¿es el Zoom parte de la cultura popular de nuestro tiempo? Bueno, nada, agradecerles mucho. No sé si alguno de mis compañeros quiere comentar algo más hacia el cierre, o bueno, nos despedimos hasta las 19. Los mejores backgrounds son los de Rodolfo Porrini, sin duda. Gracias, Rodolfo, por meterle color a la sesión. Apoyo, está como en una tormenta en una tormenta psicodélica. Estuvo en una isla, después Aurora boreal. Para la tarde, en fin, no sé lo que voy a decir. Queremos con vestuario de tarde, para que haga juego en el fondo, toda la puesta. Bien. El cielo de balizas. Bueno, muchísimas gracias por las compañías. Gracias a todos. Y nuevamente a Álvaro, a Nacho y a Rubén.